Buenos días compañeros y docentes. Yo voy a dar inicio a la exposición que nos tocó. Soy el grupo número 17 y el tema que nos tocó es la legítima y los herederos forzosos. Los integrantes es mi persona, Lucinda Orellana, Milendi Vera Ochoa, Fernando Guainoca Corrales, Graciela Condori y Marian Arausto Micha, Carla Patricia Cerrudo Martínez y Johnny Ramírez Mamani. Bien, como una breve introducción les voy a explicar un poco sobre qué es la legítima. En sí, la legítima es una institución jurídica que tiene derecho propio, ya que esta es una institución que tiene el deber de proteger todos los bienes y derechos que tienen los herederos forzosos contra la libertad excesiva del testador sobre su patrimonio. También nos indica que la legítima es una reserva, una parte de lo que establece sobre los bienes patrimoniales. También da a conocer a favor de quienes están en sí, ¿no? Los patrimonios de una persona. Nos dice que la legítima está vinculado con los anexos parentales y la consanguinidad de los herederos forzosos. Las legítimas son de orden público porque están dispuestas en la ley, ya que esto indica que está expresada por la voluntad del testador y también no por la voluntad del testador. También nos hace conocer que la sucesión es el llamamiento de las personas lejanos o menos próximos que se constituye como una liberalidad que puede pertenecer libremente el patrimonio de una persona. Esto está circulado entre los hijos, cónyuges y padres. También la legítima protege, ¿no?, el patrimonio de los herederos forzosos. También da a conocer a favores de quienes está un patrimonio. También nos puede decir que... Voy a continuar con la exposición. Voy a dar un dato histórico. Proviene del primitivo derecho romano, en cuya legislación durante la época clásica, fines de la República, el ciudadano romano tenía absoluta libertad para testar con un poder ilimitado de disposición sobre sus bienes patrimoniales, en fundamento del carácter absoluto del derecho de propiedad del cual era titular, pues no se conocía la legítima, la sucesión mortis causa se caracterizaba por ser esencialmente testamentaria, aunque de manera excepcional se conocía también sucesión legal cuando el causante moría ab intestato o sin dejar testamento, la cual era considerada deshonrosa y repudiable. En esa época el pater familias tenía la absoluta potestad de nombrar a su sucesor para que asuma la nueva representación de la familia, las funciones políticas y religiosas, especialmente esa última por cuando el padre era sacerdote del culto familia. El nombramiento obligatoriamente debía recaer en favor de sus descendientes por la línea masculina annado, pero cuando no había hijos varones, esa libertad en extremo se llevó inclusive a nombrar a un heredero o una persona extraña a los miembros de familia, porque éste no está obligado a establecer una reserva hereditaria en favor de sus descendientes o ascendientes ni cónyuges. Tal es así que en la ley de las 12 tablas era desconocida la figura de la legítima. De hecho, la voluntad del causante era soberana y reconocía restricción alguna. Conforme iba la evolución del derecho romano, esa excesiva libertad de disposición, los abusos de injusticia
en que incurrían los testadores pareció contrario a los sentimientos naturales del ciudadano romano, que los parientes en línea recta pudieran desheredar mutuamente y donar y legar todos sus bienes a personas extrañas a su relación natural de parentesco. El derecho romano fue modificado varias veces en el curso de los siglos. Así, el derecho civil atribuía la sucesión a la falta de testamento a los agnados más próximos, es decir, a los parientes por línea masculina. Posteriormente, Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Patricia Cerrudo Martínez. Voy a continuar con la exposición de la legítima de los descendientes. Bien, los descendientes se constituyen en la primera categoría de los parientes con privilegios para suceder al decuyus, o sea, al padre que está dejando una herencia. Bien, existe una categoría de sucesores que son los tipos de hijos, como ser los hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales y los hijos adoptivos. Bien, los hijos matrimoniales son aquellos que han nacido dentro de un matrimonio y los hijos extramatrimoniales son aquellos que han nacido fuera del matrimonio a producto de una infidelidad o algún tipo de circunstancia. Y los hijos adoptivos, también hay los hijos adoptivos que como hay familias que no pueden tener hijos por cuestiones de la vida o X motivo, deciden adoptar, ¿no? Por ejemplo, pongamos en el caso de de los hijos adoptivos, cuando una pareja quiere tener hijos, se somete a un tratamiento para poder tener un hijo, y al no poder lograr el objetivo de concebir un hijo, recurren a la opción de adoptar un hijo. Ya al momento de adoptar al hijo, ya tienen la adopción del hijo, pasan, digamos, unos cuantos años. Continuando con el tema, pues la siguiente parte viene a ser el reintegro a la legítima y la acción de reducción. Que el concepto nos dice, en el tema que procede, hemos referido que la legítima es la reserva que asegura la ley sobre el patrimonio del cujus en favor a los herederos forzosos, porción que resulta intocable e indisponible por el testador por actos de libertad intervivos que vendrían a ser las donaciones o mediante disposiciones mortis causas que vendrían a ser los legados testamentarios. Bueno, pues y por otra parte sabemos que la legítima es una limitación al derecho de testar, en virtud de la cual se impone al propietario reservar la mayor parte de su patrimonio para su heredero legítimo. Por otra parte viene el reintegro de la legítima, que nos dice, el instituto del reintegro es la acción que tiene la exclusiva finalidad de reconstituir al porcentaje previsto en la ley, ya sea 4/5 partes o 2/3 partes, etc. La legítima que ha sido lesionada por el causante mediante los actos de liberalidad a través de las donaciones que vendrían a ser intervivos a favor de sus herederos. Nos dice que de ese modo los herederos forzosos que hubiesen recibido una cantidad inferior en las porciones de sus herederos tienen la plena facultad a ser integrado en su legítima. A tal efecto, la ley pone a disposición de los herederos la acción de reintegro y la reducción que deberán dirigirse contra, esto ya viene contra los coherederos, legatarios y donatarios, en el fundamento de que las reglas de la legítima son de orden público.
que estos se hayan amparado por el principio de la intangibilidad. La naturaleza jurídica es la acción de reintegro y de reducción. Se caracteriza por ser mixta, es personal y es real. Es personal porque el heredero que da manera unilateral formula la acción de la reducción tendente a producir la resolución de los actos de disposición del testador, o el que demanda la nulidad de una disposición testamentaria que lesiona su legítima, pidiendo la restitución de la porción necesaria para reconstituir su legítima al donatario o legatario, y éste está obligado a restituir la cosa libre de toda carga. Y es real porque la acción de restitución como función correctiva persigue la reivindicación o la restitución en especie de los bienes o valores objeto de los actos de liberalidad en beneficio del heredero. Bueno, los herederos forzosos, al tenor de lo establecido por el artículo 1507 del Código Civil, tiene el plazo de 5 años para interponer la acción de la reducción, que se computa desde la muerte del causante. Transcurrido ese tiempo, la acción prescribe y el derecho de interponerlo caduca. La reducción de la porción disponible. Bueno, es la figura jurídica que faculta a los herederos forzosos establecer la fracción cuantitativa de la porción disponible de la que contaba el causante para sus actos de liberalidad, donaciones y legados, y reconstituir la masa hereditaria para proceder a su reparto equitativo entre los herederos legitimarios cuando alguno de ellos ha recibido una cuantía menor de la porción que debía corresponderle, y por haber hecho el testador adjudicaciones superiores a la capacidad de la porción de libre disposición. Bueno, según la opinión de los hermanos Maciaud, la ley protege al legitimario solo contra las liberalidades que merman la cuantía de su legítima, reduciendo aquella al límite de la porción de libre disposición del cuis, quien dentro de ese límite tiene asegurada su libertad para hacer lo que le plazca con la parte de la libre disposición. Bueno, la reducción tiene como la función correctiva de los actos excesivos del testador, en virtud de la cual los herederos pueden hacer declarar inoficiosas las liberalidades del causante. Ese es el lineamiento que nos ofrece en el artículo 1066 del Código Civil, cuando se abre todo o en parte la sucesión a vivet intestato, concurriendo herederos forzosos con otros llamados a suceder las porciones que les corresponderían a estos últimos, se reduce proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima que aquellos los cuales sin embargo deben imputar a esta todo lo que ha recibido del cuis en virtud de donación o legado. Bueno, según el Buenas noches, compañeros y compañeras, buenas noches, doctor. Voy a continuar con la exposición con el punto 5, con el subtítulo la legítima de los descendientes. En la generalidad del ámbito del derecho sucesorio, los descendientes se constituyen en la primera categoría de los parientes con privilegio para suceder al de cuius, categoría de sucesores que se hallan integrados por los hijos matrimoniales, o sea, los habidos dentro de la relación matrimonial del causante, los extramatrimoniales producto de las relaciones fuera de ese vínculo conyugal, y los habidos mediante el acto jurídico de la adopción. Todos ellos ingresan a la sucesión de mortis causa.
del progenitor o el adoptante en igualdad de condiciones, sin ninguna discriminación debido al origen de familia de fondo de donde provienen, amparados por el principio universal de la igualdad que rige en nuestra economía jurídica, la que determina que todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores, según lo establecen los artículos 195, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado y el artículo 173 del Código de la Familia. Provisiones legales que son interpretadas para el derecho de sucesiones significa que los hijos, cualquiera sea de su procedencia familiar, concurren a la herencia en identidad de condiciones, es decir, sin distinción de origen familiar, edad, sexo, raza, credo, etc. Punto 6. La legítima de los ascendientes es cuando el fallecimiento de un causante se determina la inexistencia de descendientes propios ni hijos adoptivos o descendientes de estos, y solo la sobrevivencia de ascendientes. La legítima que corresponde a ellos es la de terceras partes del total de acervo hereditario. La tercera parte restante constituye la porción libre de la disponibilidad del cuius, de la que se puede destinar a sus actos de deliberación. Buenas noches, doctor. Prosiguiendo con el tema, pasaríamos al punto 8.3, en la cual dice que en cuanto a las uniones libres o de hecho, en el artículo 168 del Código de Familia estatuye que si la unión termina con la muerte de uno de los convivientes, si esto sucede, se dispondrá en lo que establece el Código Civil, en el artículo 1108, que establece que las uniones libres o de hecho producen efectos sucesorios similares a los del matrimonio. De ello desprende que los fines de la sucesión hereditaria se aplican las reglas establecidas para la sucesión del cónyuge superstite. Sin embargo, en este caso, la procedencia está condicionada a que el concubino sobreviviente demuestre judicialmente si la existencia legal de la unión libre. Siguiente punto, punto número 9, lo cual sería la sucesión legítima mixta, la legítima entre el cónyuge y los hijos, el cual nos dice lo siguiente: si el causante de su fallecimiento ha dejado uno o más hijos y el cónyuge en calidad de herederos forzosos, la legítima de todos ellos es de 4/5 partes del patrimonio sucesorio. En este caso, el cónyuge superstite recoge una cuota de la herencia en proporción igual que la de los hijos. La 1/5 parte del acervo hereditario constituye la porción de libre disponibilidad para los actos de liberalidad reservado para el cuicus. Prosiguiendo con el punto número Reducción del patrimonio. Según estipulado en el artículo 1077 del Código Civil, nos indican cuáles son las condiciones para ejercer la acción reducción de los bienes. En sí, como primero puedo dar a conocer que el heredero legitimario que no haya aceptado la herencia con beneficio de inventario no puede pedir la reducción de las donaciones ilegales, a menos que uno de ellos se haya hecho personas llamadas coherederos. Es decir, que yo como heredero, después de que no haya aceptado un patrimonio que ha sido
estipulado por el testador, no puedo pedir la reducción de las donaciones ilegales. ¿Por qué? Porque bien, yo no soy una persona que no soy una persona no soy un coheredero, porque yo he renunciado a la herencia, y con disposición a eso nos indica que no se aplica, ¿no?, al heredero. También la norma nos indica que la legitimación que acepta una herencia en forma pura y simple sí puede pedir la reducción de las donaciones ilegales legados a los coherederos. Pero si yo he renunciado a la herencia, no puedo pedir que se disminuya, ¿no?, la donación. También podría ser que si yo como heredero forzoso pido la reducción de donaciones del testamento, puedo imputar a su legítima donaciones ilegales, a menos que lo tenga expresado en el testamento. Es decir, que un coheredero no puede pedir la reducción de las donaciones. Así porque yo en la primera parte ya había rechazado. Que un coheredero no puede pedir la reducción de las donaciones. Así porque yo en la primera parte ya había rechazado, ¿no? Pero si yo fuera el heredero forzoso y he aceptado la herencia, puedo pedir la reducción de donaciones. Bien, continuando, les voy a explicar qué relación tiene qué condiciones qué relación tiene el patrimonio. Es decir, mediante una imputación, yo como testador puedo liberar el donatario de la reducción, pero para completar su legítima yo debo de hacer que las donaciones no se hayan constituido completamente, mientras no ocasione un perjuicio a los donatarios anteriores, pero puedo ejecutar una reducción por el orden de antigüedad. También, como segunda parte, les podría decir que el heredero forzoso, por el derecho de representación, debe de imputar las donaciones y legados sin dispensarse, expresado de los ascendientes, ¿no? También le podría mencionar que la dispensa no tiene efecto en daños donatarios anteriores y la colación está exentas de imputación. Como continuando con la exposición, voy a explicar la insolvencia del donatario sujeto a reducción. Bueno, en el Código 1075 del Código Civil nos indica que la cosa donada ha perecido por causa imputable del donatario a sus causamientos, ¿no? También se puede pedir la restitución donada, no puede pedirse contra un adquiriente, y el donatario no puede recuperar lo donado. Es decir, así se reduce la masa hereditaria y los de donatarios. En caso de alguno de donatarios, la ley los ampara, ya que está sujeta a la reducción del donatario precedente.
Como hipótesis les podría argumentar que la insolvencia del donatario debe ser soportada equitativamente y las donaciones puede dividirse equitativamente entre el heredero legitimario y los donatarios anteriores, siempre y cuando que la masa hereditaria no se haya podido recuperar del donatario insolvente. Como una conclusión, les puedo dar a conocer que tanto los herederos forzosos como el heredero legitimario tienen los mismos derechos, pero con una porción menos de los herederos forzosos y los herederos legitimarios. Eso sería todo, docente, que también les podría explicar que la sucesión mixta es lo que pertenece a los descendientes y al cónyuge y tiene la posibilidad de libre disposición, o sea, depende del testamento del testador, puede disponer el monto que el testador quisiera tener para su propia disponibilidad o también para el cuidado de su persona. Eso sería todo, gracias.